Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a analizar la teoría de la relatividad de Galileo. Se trata de un par de postulados que hasta el siglo XX se consideraban obvios y estaban detrás de cada ley de la física. El primero de ellos afirma que dos observadores cualesquiera estarán siempre de acuerdo en si dos sucesos han sido o no simultáneos. Es decir, que el tiempo se trata de algo universal y que si para la observadora Alice transcurre una hora entre dos sucesos, para el observador Bob también transcurrirá una hora entre esos dos sucesos. El segundo postulado, por otra parte, lo que afirma es que dos observadores cualesquiera tienen que poder analizar la naturaleza utilizando las mismas leyes físicas y que sus conclusiones sigan siendo correctas, independientemente de su posición o de su estado de movimiento. Es decir, que si para Alice es cierta la ley de la gravitación universal, para Bob también tendrá que serlo. Como veis, son dos ideas, como decía, muy intuitivas. En esta clase no vamos a ver nada sorprendente, pero me interesa comentar un par de conclusiones a las que se llega a partir de estos dos postulados. Y analizar estas conclusiones es importante porque cuando nos metamos en el electromagnetismo vamos a descubrir que no funcionan, lo cual a su vez dará pie a la teoría de la relatividad de Einstein. En particular, me van a interesar ahora dos cuestiones. Por un lado, la suma de velocidades y por el otro, la aceleración que perciben dos observadores cuando uno, por ejemplo Alice, está quieto y el otro, Bob, está en movimiento rectilíneo uniforme con respecto a Alice. Pongamos por caso que aquí está Alice, el observador A, y Alice está observando a Bob, que sería el observador B, moviéndose con una velocidad u. Pero a su vez, Bob, dentro de su punto de vista, observa a Charlie, que sería el observador C o el objeto en movimiento, moviéndose con una velocidad v. Vamos a llamarle dx o diferencial de x a la longitud que recorre Charlie desde el punto de vista de Bob. Y vamos a llamarle dt, diferencial de tiempo, al tiempo que ha pasado mientras Charlie ha recorrido esa distancia de x. Recordad que cuando ponemos d delante de una variable estamos indicando un cambio muy pequeño, es decir, dx es un cambio muy pequeño en el valor de x y dt es un cambio muy pequeño en el valor de t. Se cumplirá por tanto que desde el punto de vista de Bob la velocidad de Charlie es dx partido por dt, es decir, la derivada de x con el tiempo, la distancia que recorre entre el tiempo que ha transcurrido. Y desde el punto de vista de Bob también la aceleración que tendrá Charlie será la derivada de la velocidad con el tiempo, es decir, cuánto cambia la velocidad a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista de Alice la situación es diferente, porque aunque el tiempo dt que haya pasado será exactamente el mismo, por lo que decíamos de que la simultaneidad tendría que ser algo universal, la distancia que percibe Alice que recorre Charlie es mayor, porque Charlie recorre esta distancia de x desde el punto de vista de Bob, pero Bob a su vez se está moviendo con esta velocidad u con respecto a Alice, lo cual significa que para Alice en realidad Charlie se está moviendo más rápido porque se mueve todo lo que percibe Bob más el propio movimiento de Bob en sí. Y desde el punto de vista de Alice lo que se ha desplazado Charlie va a ser lo que haya percibido Bob, es decir, de x, más la velocidad que lleva Bob por el tiempo transcurrido. Es decir, recapitulando, que para Alice el desplazamiento de Charlie es el desplazamiento que ha percibido Bob más el propio movimiento de Bob, que es su velocidad por el tiempo. Esto da lugar a que Alice perciba una velocidad diferente, v', que será dx' partido por dt, es decir, la longitud que percibe Alice que ha recorrido Charlie entre el tiempo que ha transcurrido. Si sustituimos lo que tenemos arriba, esto nos da dx más u por dt, dividido todo ello entre dt. Y ahora podemos separar esto en dos fracciones, dx partido por dt más u, teniendo en cuenta que en el segundo caso dt y dt se cancelan, y dx dt habíamos dicho que era v, con lo cual llegamos a la conclusión de que la velocidad que percibe Alice para Charlie es la velocidad que percibía Bob más la propia velocidad de Bob. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos tener, por ejemplo, en un tren. Supongamos que Bob va dentro de un tren y que su velocidad es de 120 km por hora.
Y desde dentro del tren, Bob percibe que un ave rapaz está volando y se desplaza a 20 km/h con respecto al tren hacia adelante. ¿Qué velocidad tendrá este ave con respecto a Alice? Pues tenemos que calcular v' y será los 20 km/h que ha percibido Bob más los 120 km/h que lleva el tren. Con lo cual, respecto al punto de vista de Alice, la velocidad de este ave rapaz será 140 km/h. Y si nos vamos a analizar las aceleraciones, la aceleración que percibe Alice para Charlie será la derivada de la velocidad que le ha percibido con el tiempo. Entonces vamos a tener la derivada de la velocidad con el tiempo más la derivada de la velocidad de Bob con el tiempo. Como hemos dicho que la velocidad de Bob, u, es constante, esto de aquí nos lo cargamos y llegamos a la conclusión de que si la velocidad de Bob es constante, entonces la aceleración que percibe Alice es exactamente la misma que percibe Bob. Es decir, miden velocidades diferentes para Charlie, pero las mismas aceleraciones. Esto implica que si desde el punto de vista de Alice, que está quieta, observamos por ejemplo gotas de lluvia cayendo en vertical, de esta forma, todas ellas con una aceleración g de 9,81 metros por segundo cuadrado, acordes a la gravedad de Galileo, y sin embargo Bob va dentro de un coche moviéndose con una velocidad u con respecto a Alice, desde el punto de vista de Bob dentro del coche, será como si la lluvia cayese hacia atrás, pero con la misma aceleración hacia abajo. Porque si para Alice se cumple que la velocidad horizontal de la lluvia es 0 porque cae completamente en horizontal, para Bob, que tiene una velocidad u, se tiene que cumplir la siguiente relación, v' igual a v más u. Con lo cual se tiene que cumplir 0 igual a v más u y por tanto, insisto, desde el punto de vista de Bob, la lluvia tiene que tener una velocidad menos u hacia atrás porque desde el punto de vista de Bob dentro del coche, él percibe que todo lo que está fuera se mueve en sentido contrario. Sin embargo, insisto, desde el punto de vista de Alice que está quieta, la lluvia caería completamente en vertical. Vamos a comentar ahora además un par de problemas que me parece que ayudan a entender muy bien estos conceptos. En el primero de ellos tenemos como siempre a Alice que está quieta observando y Alice está observando un río. Un río en el que el agua se mueve con velocidad u. Y desde el punto de vista del río hay una persona en una canoa que está remando, vamos a llamarla a esta persona Charlie, que rema con una velocidad v con respecto al agua. Vamos a poner por caso, por ejemplo, que la velocidad u del agua es 1 metro por cada segundo y que la velocidad v de la remada es de 3 metros cada segundo. En el caso de que la canoa vaya hacia adelante, desde el punto de vista de Alice, la velocidad de la canoa va a ser 4 metros por segundo, porque hay que sumarle a la velocidad de la canoa sobre el agua la propia velocidad del agua. Pero en el caso de que la canoa vaya remando en sentido contrario, desde el punto de vista de Alice se moverá a menos 2 metros por segundo, ya que irá 3 metros por segundo hacia atrás, pero el agua se lo lleva a 1 metro por segundo hacia adelante. Y ahora podemos plantear el siguiente problema. Supongamos que a la persona que va en la canoa se le cae un objeto que flota, por ejemplo una pelota de goma, sobre el agua. Y la persona sigue remando durante un tiempo de 30 segundos, manteniendo su velocidad de remada y demás. Después de 30 segundos, esta persona se da cuenta de que se le ha caído la pelota y quiere volver a recogerla. Si suponemos que es capaz de remar hacia atrás manteniendo los 3 metros por segundo con respecto al agua, ¿cuánto tiempo tendrá que remar hacia atrás para recoger la pelota? Si ignoramos todo lo que hemos visto previamente, este problema se puede complicar bastante. Vamos a comentarlo con detalle. En primer lugar, tendríamos la parte 1, durante la cual la canoa está moviéndose hacia adelante y la bola se está dejando llevar por el agua. Entonces, para la canoa, vamos a decir la posición de la canoa, x de canoa, tendremos que su posición después de 30 segundos va a ser sus 4 metros por segundo hacia adelante por los 30 segundos que han pasado. Entonces, desde el punto de vista de Alice, la canoa se habrá alejado 120 metros. Sin embargo, la pelota se habrá movido con la velocidad del agua, entonces habrá avanzado 1 metro por segundo durante 30 segundos o lo que es lo mismo, 30 metros. Y después tenemos una parte 2 en la que la canoa y la pelota tienen que coincidir. Durante la parte 2, la persona empieza a remar hacia atrás, pero la pelota se sigue moviendo hacia adelante. Entonces vamos a tener que la posición de la canoa es
los 120 metros en los que ya estaba menos 2 metros segundo, que es su velocidad cuando se mueve hacia atrás, por el tiempo, y la posición de la pelota va a ser los 30 metros que ya había recorrido más 1 metro segundo por el tiempo. Entonces, como buscamos el momento en el que coinciden, lo que tenemos que hacer es igualar la expresión de arriba y la expresión de abajo. Y llegamos a lo siguiente. 120 menos 2 veces t es igual a 30 más t. Para despejar aquí pasamos esto sumando y esto restando. Nos queda que 90 es igual a 3 veces t, y si 90 es 3 veces t, eso es que t son 30 segundos. Es decir, la persona tendría que remar hacia atrás los mismos 30 segundos que estuvo remando hacia adelante. ¿Hay alguna forma más rápida de darse cuenta de este resultado? Sí, y es recordar lo que hemos comentado previamente. Podemos pensar en el agua como el observador Bob, el que se mueve con una velocidad u con respecto a Alice. Y podemos analizar todo el problema desde el punto de vista de Bob. Si Bob llegase a la conclusión de que el tiempo que tiene que remar la canoa hacia atrás es 30 segundos, por el principio de que la simultaneidad va a ser común para todos, Alice tendrá que llegar también a la misma conclusión. Y desde el punto de vista de Bob, el problema es muy sencillo, porque si Bob se va moviendo con el agua, para él la pelota está quieta, porque se va moviendo también con el agua. Entonces, desde el punto de vista de este Bob que se mueve dejándose llevar por la corriente, lo único que ha pasado es que la canoa se ha alejado 30 segundos hacia adelante, moviéndose a 3 metros por segundo, y después ha tenido que volver 30 segundos hacia atrás, moviéndose a 3 metros por segundo. Es decir, si nos ponemos en el punto de vista del agua, que es la que marca la velocidad de la pelota está quieta y simplemente es la canoa yéndose hacia adelante y volviendo hacia atrás con la misma velocidad. Y no hace falta tener en cuenta nada de esto de los 4 metros segundo hacia adelante y los menos 2 metros segundo hacia atrás, porque estamos en un sistema de referencia que es solidario con el agua, que se mueve con el agua, y eso nos simplifica todo el problema. Insisto una vez más, desde el punto de vista del agua, simplemente es como si la canoa se hubiese alejado y hubiese vuelto y todo lo demás estuviese quieto. Y me gustaría comentar además otra cosa con respecto a este problema que nos será más útil adelante cuando queramos meternos en la teoría de la relatividad de Einstein. Vamos a volver a pensar en nuestro río y vamos a pensar en él en 3 situaciones diferentes. En las 3 vamos a tener la canoa encima. Voy a dibujar la canoa por aquí, la canoa por aquí, la canoa por aquí, y en los 3 casos la canoa va a tener una velocidad v hacia adelante que va a ser la de antes, velocidad de canoa igual a 3 metros por segundo. En el primer caso la velocidad del agua del río va a ser 0, es decir, el agua del río va a estar quieta. En el segundo caso el agua del río vamos a suponer que va hacia adelante a 1 metro por segundo. Y en el tercer caso vamos a suponer que el agua del río va hacia atrás con una velocidad u de menos 1 metro por segundo. De tal forma que desde el punto de vista de una Alice que estuviese quieta fuera del agua, en el primer caso la velocidad de la canoa serían los 3 metros por segundo que lleva la canoa, en el segundo serían 4 metros por segundo porque está siendo ayudada por el agua, y en el tercero serían 2 metros por segundo porque el agua va en contra de la canoa. Vamos a suponer ahora que cada uno de estos tramos tiene una longitud L que es igual a 12 metros. Y vamos a calcular cuánto tiempo tardaría la canoa en recorrer estos 12 metros en cada uno de los casos. En este primer caso, el tiempo sería los 12 metros que tiene que recorrer entre 3 metros por segundo. Es decir, la canoa tardaría 4 segundos. En el segundo caso, el tiempo que tardaría la canoa sería 12 metros entre 4 metros por segundo, es decir, que gracias a la ayuda del agua tardaría solo 3 segundos. Y en el último caso, el tiempo serían 12 metros entre 2 metros por segundo, es decir, que por culpa del agua tardaría 6 segundos. Se puede ver claramente que si el agua ayuda a la canoa a llegar hasta el otro sitio, la canoa tardará menos tiempo, y que si el agua va en contra, la canoa tardará más tiempo. Ahora vamos a plantearnos el siguiente problema. Vamos a suponer que la canoa quiere moverse primero hacia el final del tramo de 12 metros y que después quiere dar la vuelta. Y vamos a suponer que el agua está todo el rato en esta situación de aquí en el segundo caso y que está todo el rato en esta situación de aquí en el primero. Si nos centramos en el caso de arriba, el tiempo total, es decir, yendo y volviendo, serán 4 segundos más 4 segundos, es decir, 8 segundos para ir y para volver.
Pero si nos centramos en esta situación, durante la ida, como el agua va a favor, la canoa tardará 3 segundos, pero a la vuelta, como el agua va a ir en contra, será una situación similar a la de abajo y tardará 6 segundos, de forma que tardará 9 segundos en total. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Pues básicamente a que tener el agua primero a favor y después en contra no se compensa, porque al final acabamos tardando más tiempo. Se puede ver claramente que 8 segundos es el valor mínimo cuando no hay corriente, pero si tenemos un rato corriente a favor y otro rato corriente en contra, el resultado neto es peor y tardamos más. Exactamente tardaremos 9 segundos. Esto, como insisto, será muy importante cuando empecemos con relatividad de Einstein. El resumen de esta clase sería, por tanto, el siguiente. Si estamos de acuerdo en que el tiempo es absoluto y que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, y por otra parte tenemos a Alice quieta, a Bob en movimiento rectilíneo uniforme y a Bob a su vez observando a Charlie, 1. La velocidad que le asigna Alice a Charlie es la que le asigne Bob más la propia velocidad de Bob. Y 2. La aceleración que le asigna Alice a Charlie es la misma que le asigna Bob a Charlie. Y más adelante, como os anticipaba, veremos que en realidad no sucede ni lo uno ni lo otro exactamente. La semana que viene comentaremos las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Espero que esta clase os haya sido de utilidad.